Lunes 27 de julio, iniciamos una semana más con muchas noticias en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Soy Paula Osaeta y los acompañaré para que juntos demos un repaso por lo que ha sucedido en Guatemala y el mundo. Recuerde también que usted puede ser parte de esta emisión compartiendo alguna denuncia o algo que esté sucediendo cerca, enviándolo al número de WhatsApp de Guatereporta 4003-3859. Comenzamos con información que sucedía anoche, y es que un grupo de pobladores inconforme con la clasificación en rojo del municipio de San Lucas Tolimán en el departamento de Sololá quemó anoche el edificio municipal. Los pobladores increparon a autoridades ediles y señalaron que en el municipio no hay alto número de casos como para estar bajo alerta roja en el tablero publicado por el gobierno. Sololá tiene un municipio en rojo, 4 en anaranjado y 14 en amarillo. San Lucas Tolimán fue el único municipio bajo alerta roja. Fuentes que viven en la localidad afirman que hay informes escritos que reportan que actualmente solo hay 2 casos activos en el lugar. Señalan que desde marzo se han realizado 57 pruebas y de esas 19 han sido positivas. De esas 19 hasta ayer 17 están recuperados. Las imágenes que usted observa fueron compartidas por Daniel Chumil. Primeramente pido calma en los corazones de los habitantes de San Lucas Tolimán, ya que la paz, la gracia de Dios está en San Lucas, que no se dejen llevar por malas informaciones. Quizá algún error por parte del gobierno y de Centro de Salud es que se dio esta información, pero bendito sea Dios que San Lucas Tolimán estamos bien, según los últimos datos de a las 6 de la tarde, porque no es posible que por un pequeño error de estadística pueden funcionar y llevar a nuestros habitantes a este nivel. Por favor, pueblo de San Lucas, arrodíllense. Gracias a Dios que la gracia está en San Lucas. El tablero en línea que mantiene habilitado el Ministerio de Salud mostró los datos registrados hasta ayer domingo a medianoche. Los casos positivos de coronavirus acumulados son de 45.309 desde que comenzó el reporte de contagios en Guatemala el 13 de marzo recién pasado. Se confirma un total de 256 casos nuevos. Salud reporta 27 fallecidos más para hacer un total de 1.761 decesos. Se confirman además 843 recuperados en las últimas horas para sumar un total de 32.455. Los casos de coronavirus activos estimados son de 11.093. A partir de este lunes entra en vigencia el sistema de alertas para la reapertura gradual del país. La restricción de las actividades en los municipios y departamentos se regirá por un semáforo epidemiológico que mostrará el nivel de riesgo de la epidemia del coronavirus por localidad. El indicador se revisará cada 14 días y de acuerdo con la incidencia de casos confirmados, al porcentaje de pruebas positivas y al número de tests realizados diariamente por cada 1.000 habitantes en cada municipio, así se definirá el color de alerta que cada uno tendrá y la posibilidad de que las restricciones sean drásticas o no. El director de la Comisión Presidencial para la Atención de la Emergencia COVID-19 destacó que existe el riesgo de que los casos puedan repuntar, pero esto requerirá que cada guatemalteco siga con más medidas de seguridad para evitar el contagio, como la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento físico y social. Con las nuevas disposiciones también cambiaron los horarios de los mercados, pero este día la afluencia en el mercado La Terminal ha sido evidente. Andrea Domínguez se encuentra en el lugar y nos da los detalles. Andrea, ¿qué sucede en el mercado La Terminal? Adelante. Buenas tardes, Paula. Así es, y es que nos encontramos en una de las calles del mercado La Terminal. Según indican algunos de sus vendedores, este día se ha podido ya observar una mayor afluencia de personas en este lugar, personas que vienen a abastecerse. Recordemos que el fin de semana estuvo cerrado y por ende muchas personas este lunes también decidieron venir a este lugar a poder adquirir sus productos. Podemos observar cuál es el movimiento y la afluencia en este lugar. Cabe destacar que en horas de la mañana es donde más gente se puede observar, pero también nos ha llamado mucho la atención que entre los propios vendedores andan ustedes verificando que todos cuenten mascarilla. ¿Qué es lo que ustedes están verificando? Es que él, mire, pues si no tiene... Dale vos. Es que mire, pues nosotros aquí estamos tomando las medidas necesarias, ¿verdad? Y pues por una persona no queremos salir perjudicados nosotros de aquí, ¿verdad?
porque aquí pues hay un comité y hay un control, ¿verdad? ¿Cuál es el control que ustedes tienen? Pues el control es de que póngale que nosotros miramos a alguna persona con la mascarilla en la barbilla o algo, le llamamos la atención, porque a base de otra persona, los perjudicados somos nosotros los vendedores, ¿verdad? ¿Cómo han visto ustedes ya con estas nuevas disposiciones? Los mercados ahora tendrán un nuevo horario que será de 5 de la mañana a 17 horas. ¿Cómo están viendo ustedes este día el movimiento? Pues, por la gracia de Dios, pues a nosotros nos beneficia, ¿verdad? Nos beneficia bastante y pues lo que podemos decir pues de que siempre estamos aquí unidos, ¿va? Por lo mismo de que, por las mejoras que hay, ¿verdad? Es todo lo que les puedo decir. Pues la verdad es algo normal, lo normal, ajá. ¿Tu nombre? Carlos. Muchas gracias, Carlos. Esto es lo que Carlos nos indica en este sector de la terminal. Como podemos observar, de esta forma es en la que las personas circulan en uno de los mercados, o mejor dicho, en el mercado más grande del departamento de Guatemala, donde se abastecen cientos de otros municipios, no solo de los productos básicos como lo son las verduras, sino otro tipo de ventas. Para Noticiero Guatevisión completamente en vivo, ¿cómo han visto ustedes este día el movimiento? Pues aquí no voy a hablar mentiras porque todo está normal. Sí, todo está bien. Ahora hay gente que no pone la mascarilla. Sí, pasen aquí, pasen para abajo y para arriba, así. ¿Han visto más ventas este día? No hay nada de ventas, señor. No hay nada, está silencio el mercado. Sí, está silencio, señor. ¿Su nombre? La mía, Irma Yolanda. Muchas gracias. Vaya. Esto es parte de lo que podemos observar acá en este mercado. Hay varias personas que tienen mascarilla. También hemos podido observar que anda un grupo de ellos encargado de poder verificar que todas estas personas que usan mascarilla y que están usando su equipo de protección lo usen adecuadamente, principalmente no solo para protegerse entre ellos, sino también proteger a los clientes que llegan hasta este lugar, uno de los mercados más grandes. Para Noticiero Guatevisión, ¿cómo les ha ido las ventas este día? ¿Qué manda? ¿Cómo les ha ido las ventas? Pues ahí está. Ahí vendemos unos días sí, unos días no, despacio. ¿Y hoy? ¿Ah? ¿Hoy? Igual estamos, siempre estamos igual. Sí. ¿Esperan ustedes que las ventas aumenten con estos nuevos horarios? Sí, primeramente Dios. Primeramente Dios van a aumentar un poquito. Ajá, sí. Va. ¿Solo? Va, vaya. Con imágenes de Miriam Figueroa, yo voy regresando con ustedes a Estudios Centrales. Podemos observar cómo pues, las personas continúan llegando a abastecerse a este lugar con el objetivo de poder tener los vitales alimentos, principalmente para el resto de la semana. Dentro de las recomendaciones que las autoridades han hecho es que si usted desea abastecerse de alguno de los mercados, pueda hacerlo por lo menos para toda la semana y pueda evitar ir constantemente a estos puntos y a estos lugares, principalmente por la aglomeración de personas en horas de la mañana y en horas de la tarde. Recuerde que ahora los mercados van a estar habilitados desde las 5 de la mañana hasta las 17 horas. Con esta información y con imágenes de Miriam Figueroa, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muchísimas gracias, Andrea, por este reporte. La recomendación, por supuesto, es que si ustedes tienen que salir, se protejan, y si no tiene una urgencia de salir, pues no lo haga, quédese en su casa. Nosotros continuamos con más información. Por medio del Decreto Gubernativo 15-2020, el organismo ejecutivo decretó que se prorrogará por 30 días más el plazo de vigencia del estado de calamidad pública implementado para mitigar los efectos del coronavirus en Guatemala. De acuerdo con el Ejecutivo, la prórroga del estado de calamidad pública se decreta en virtud de que a la fecha continúa la propagación y efectos de la pandemia por el COVID-19 y sus consecuencias de riesgo a la vida y la salud de las personas. Dentro de las implicaciones del estado de calamidad, destaca que se puede centralizar en la entidad o dependencia que el decreto señale todos los servicios públicos, estatales y privados en la forma y circunstancias que el estado de calamidad pública lo requiera. Permite además limitar el derecho de libre locomoción, impedir concentraciones de personas, entre otras implicaciones.
De acuerdo con el sistema de alerta sanitaria y el tablero de restricciones en los municipios que estén en rojo y en naranja, el transporte urbano de pasajeros podrá circular con una ocupación del 50% y tiene que contar con la autorización del Ministerio de Salud, mientras que el transporte extraurbano podrá funcionar con la mitad de pasajeros y con el permiso del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, mientras que en los municipios en amarillo podrán circular con el 75% de su capacidad y en verde sin restricción alguna. La comuna capitalina informó que las unidades del Transmetro empezarán a circular el lunes 13 con la línea 13, mientras que el 5 y 10 de agosto lo harán con las líneas 12 y 7 respectivamente. Vamos a repasar el tablero de alerta COVID-19 en el transporte público. En cuanto al urbano de pasajeros, tome en cuenta que sin importar el color de la alerta, debe lavarse las manos, portar mascarilla y mantener el distanciamiento social. Todas las unidades podrán circular con autorización de la alcaldía y el Ministerio de Salud. En los municipios con alerta roja, la ocupación debe estar al 50%. En la alerta anaranjada, la ocupación también debe llegar al 50%. En los municipios con alerta amarilla, la ocupación no debe sobrepasar el 75% y en la verde se permite llegar al 100% de la ocupación. En cuanto al transporte extraurbano de pasajeros, también deben seguirse los protocolos de bioseguridad como el lavado de manos, distanciamiento social y el uso de mascarilla. En este servicio las unidades deben tener asimismo la autorización del Ministerio de Salud y del Ministerio de Comunicaciones. En los municipios con alerta roja y anaranjada se permitirá una ocupación al 50%. En aquellos con alerta amarilla se permitirá el 75% y en los de alerta verde al 100%. Nosotros tenemos más información y es que municipalidades del área metropolitana definen protocolos sanitarios con transportistas para reanudar el servicio de pasajeros. En Villanueva han definido un manual de protocolos sanitarios. El informe lo presenta Edwin Pitán. Adelante, Edwin, escuchamos tu reporte. Hola, muy buenas tardes, un saludo cordial a toda la audiencia del noticiero Guatevisión de las 13 horas. Me encuentro en el centro del municipio de Villanueva, horas después que el gobierno central avalara la reanudación económica durante la emergencia por coronavirus. Una de las preocupaciones principales en este municipio, en donde hay miles de personas que se transportan a diario hacia la capital, es cómo va a funcionar el transporte público. Hoy la alcaldía villanovana ha dado a conocer que se estará dialogando con los propietarios de autobuses para definir los protocolos. Ya hay un manual establecido de normas sanitarias para poder reanudar el servicio del transporte colectivo, pero estarán analizando otras medidas esenciales para que funcione el transporte de pasajeros de Villanueva a la capital. Son algunos de los temas que se estarán tratando en las próximas horas con los transportistas. Nosotros lo que vamos a hacer es designar paradas, cómo vamos a sanitizar, cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a cuidar al chofer y al ayudante, porque recordemos que el que mayor tiempo va a pasar en el bus va a ser el chofer y el ayudante. Dónde van a ser los abordajes y los desembarcos, todo ese tipo de cosas son las que estamos platicando con todas las asociaciones. Entendemos también que ellos llevan casi ya 4 meses de no funcionar, completamente parado, es uno de los servicios que se paró y por supuesto que ellos, el impacto económico también es muy grande. Algunos vecinos del municipio de Villanueva han externado su opinión respecto a cómo funcionará el transporte colectivo en este municipio. Recordemos que en otros países ha sido una de las preocupaciones porque puede ser un foco de infección de coronavirus. Incluso en Costa Rica se dieron marcha atrás algunas medidas que se habían implementado en el transporte de pasajeros. Para mí está ilógico, porque sobre todo están viendo la situación de que está aumentando mucho el contagio y aún así están aperturando el país. Para mí, la verdad, no lo deberían de aperturar, porque no solo afectan a las personas adultas, sino también a los niños. Yo no estoy de acuerdo en eso, ni en el horario que pusieron el toque de queda. Otro de los temas principales que se estarán analizando por las autoridades villanovanas con los transportistas es el costo del pasaje. Recordemos que es el 50% de ocupación de las unidades que estarían vigentes con estas normas sanitarias. Por esa razón los costos podrían variar y se estará definiendo que no suba la tarifa del pasaje. Con imágenes de Carlos Hernández, se reportó Edwin Pitán. Importante tener estos protocolos. Muchísimas gracias, Edwin, por tu reporte. El
El futbolista guatemalteco Marco Pablo Papa recibió anoche falta de mérito por un delito de violencia contra la mujer luego de una detención que le hizo la Policía Nacional Civil la madrugada de ayer domingo en un sector de la zona 16 capitalina. En audiencia celebrada en un juzgado de femicidio en la sede del Ministerio Público de Gerona, la Fiscalía imputó a Marco Papa por un delito de violencia contra la mujer, pero no fue admitido. Por aparte, el juzgado ordenó protección a favor de la pareja de Papa durante 3 meses. Papa también compareció a un juzgado de paz donde respondió por imputaciones relacionadas con escándalo en la vía pública y violar el toque de queda. La fiebre es un aumento temporal de la temperatura corporal y una señal de que se está luchando contra una enfermedad o infección. La temperatura normal promedio para una persona de salud es de 37 grados centígrados. Cuando se eleva por encima de eso, especialmente en bebés y niños pequeños, puede ser grave. En la siguiente nota de salud le damos algunos consejos. Los bebés con fiebre deben ser vistos por un proveedor de atención médica de inmediato. La fiebre en un recién nacido menos de un mes siempre es una emergencia. Un bebé de menos de 3 meses con fiebre sigue siendo bastante preocupante, por lo que también vamos a querer ver a ese niño. Pero cuando se habla de fiebre en niños mayores, la doctora Ardón dice que un número creciente en el termómetro no suele ser una emergencia, al menos inicialmente. Los padres pueden sentirse cómodos observando a sus hijos hasta por 3 días, siempre que estén hidratados y actúen bien. Pero puedo ver a otros niños con fiebre que no han estado bebiendo todo el día y no han usado el baño en todo el día, y eso es más preocupante para mí. Ella dice que la hidratación es importante cuando su hijo tiene fiebre porque la temperatura alta hace que el cuerpo pierda líquidos. Cuando se trata de la fiebre, el objetivo no es bajar la temperatura a una temperatura normal, realmente es hacer que el paciente o el niño se sientan más cómodos. Los medicamentos de venta libre a veces pueden ayudar, pero primero consulte con su proveedor. Cortesía de la red informativa de Mayo Clinic. Cambiamos de tema y es que es momento de conocer el pronóstico del clima con Pamela Valdés. Adelante. ¿Qué tal estás, Paula? Muy buenas tardes, muy buen provecho a usted que nos ve desde casa. Es momento de compartir las condiciones del clima para las próximas horas en los diferentes departamentos de nuestro país. Iniciamos con esta imagen satelital y como ustedes pueden observar, tenemos principalmente cielos parcialmente nublados en todo el territorio de nuestro país, sin descartar la probabilidad de actividad eléctrica y lluvias en las próximas horas y en las primeras horas de la noche. Veamos puntualmente las condiciones a través de la gráfica del territorio nacional, donde se espera principalmente cielos parcialmente nublados para la meseta central y el occidente de nuestro país, donde no se descarta también la probabilidad que en las próximas horas se presente actividad eléctrica y lluvias, y para el resto de los departamentos tendremos principalmente tormentas eléctricas. Veamos las condiciones para los próximos 3 días, específicamente en la ciudad capital. Esperamos principalmente tormentas eléctricas para el martes, miércoles y jueves, y las temperaturas máximas se registran entre los 25 y los 26 grados centígrados. Y por último, la salida del sol esperamos mañana a las 5:45 minutos de la mañana y se ocultará a las 6:32 minutos de la tarde. Hasta aquí yo con la información del clima. Que tengan una excelente tarde. La tormenta tropical Hanna perdió potencia en su paso por el noreste de México tras tocar tierra en Estados Unidos el fin de semana, degradándose a depresión, según informó el Centro Nacional de Huracanes. La agencia federal, sin embargo, señaló que el fenómeno tropical seguirá causando fuertes lluvias y peligrosas inundaciones en el sureste de Texas y el noreste de México. El primer huracán del 2020 sobre la costa atlántica provocó fuertes lluvias y amenaza de inundaciones repentinas en la región. Una sección del muro fronterizo entre México y Estados Unidos en Texas supuestamente no pudo resistir la fuerza del huracán Hanna. Varios medios de comunicación locales indicaron que el incidente ocurrió en algún lugar entre Texas y el noreste del estado mexicano de Tamaulipas cuando la tormenta azotó la región. Un portavoz del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos aseguró que el video fue grabado durante el día cuando la tormenta provocó fuertes vientos.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la venta del avión presidencial busca reducir el daño ocasionado por la mala administración con que se operó en gobiernos anteriores. El mandatario aseguró que lo que se está haciendo con la aeronave es que no cueste más recursos al Estado mexicano. Quedarse con el avión es una pérdida económica para México. Estas fueron las declaraciones que López Obrador brindó en su acostumbrada conferencia matutina. El costo de preservación mientras estuvo en territorio estadounidense fue de $1,7 millones. La venta del avión. Es momento de separarnos un segundo de esta transmisión, pero ya regresamos con más noticias a Noticiero Guatevisión. Gracias por continuar con nosotros. Rojo, anaranjado, amarillo y verde son los colores del semáforo epidemiológico que se implementa a partir de hoy en los municipios del territorio nacional. María Olga Menaldo nos tiene los detalles. María Olga, ¿cómo estás? Te escuchamos. El sistema de alertas para la reapertura gradual del país, en el cual se incluye el semáforo epidemiológico, con el cual se pretende determinar el contagio en los distintos departamentos de Guatemala. El epidemiólogo Edwin Calgua nos cuenta más al respecto. Como epidemiólogo existe una situación que nos queda duda y es la información faltante en relación a otro aspecto que va muy de la par, y esto es el número de camas al menos que debe estar disponible para atender a esa población que al abrir, como bien decían las autoridades el día de ayer, va a existir un aumento de casos. Recordemos que ayer se hizo oficial el reporte del semáforo epidemiológico, en el cual se incluyen 158 municipios en color rojo, 109 en color anaranjado y 73 en amarillo. Cabe resaltar que no hay ningún municipio en color verde. Con imágenes de María René Barrientos, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Importante información, muchísimas gracias María Olga por compartirnosla. Dentro de las actividades para las que el gobierno elaboró un plan de reapertura no aparece el sistema educativo. Más allá de los centros públicos han quedado a la expectativa sin instrucciones claras las universidades y los colegios privados. Felipe Garrán nos lo cuenta. Felipe, buenas tardes, ¿qué información nos tienes al respecto? ¿Qué tal, Paula? Muy buenas tardes. Y es que en ese acuerdo que publica el gobierno de Guatemala en el diario oficial no se contempla todavía cuáles han de ser los pasos para la reapertura del sector educativo. Cuando cuestionamos al doctor Edwin Asturias, el comisionado de la Comisión Presidencial contra el COVID-19, sobre por qué no aparece el sector educativo, nos explica que es que de momento no hay un plan todavía para dicho sector, para su reapertura. Hablamos también con Diana Brown de la Asociación de Colegios Privados y con Rafael Espada, quien es el representante de las universidades en la Comisión Nacional de la Salud, y esto es lo que nos dijeron al respecto. No podemos comprender porque no, es decir, que únicamente nos dedicamos a leer qué es lo que nos están comunicando y sí, no nos mencionen, somos una actividad muy importante, pues son 4 millones de estudiantes entre públicos y privados que están en las aulas, ese es en el nivel medio. No hemos visualizado que sea este año escolar, que termina para nosotros el 31 de octubre. Nosotros como decanos estamos monitorizando, pero no nos han dicho nada, tanto que tenemos pendiente una reunión con la señora ministra. Nosotros tenemos el foro de decanos, también pertenezco al foro de rectores ante el Consejo Nacional de Salud, con el doctor Maynor Cordón, y hemos estado proponiendo pláticas y proponiendo una planificación, pero no hemos tenido respuesta todavía. Ambos personajes nos confirman lo que ya nos había dicho el comisionado Asturias, aún no hay un plan sobre cómo habrá de ser el retorno en la educación, pero es que también si nos remontamos a las conferencias y cadenas nacionales, el tema educativo no ha salido a colación en ningún momento. También sobre esto nos platicó la periodista y analista en temas sociales Carolina Vázquez Araya. Cuando los padres definitivamente ya no puedan seguir cuidando a sus hijos en casa, porque tienen que trabajar, porque si no, no van a tener que comer. Y van a tener que mandar a sus hijos a ciegas, a establecimientos que no tienen ni siquiera agua potable, que no tienen servicios sanitarios para los niños, que tienen maestros que están más o menos en las mismas condiciones.
Se sabe que los centros educativos, sean del nivel que sean, son un potencial foco de contagio importante por la cantidad de gente que ahí se reúne. Sin embargo, estos todavía no están contemplados en el plan de reapertura, aun cuando sitios como por ejemplo restaurantes, bares, discotecas o incluso sitios religiosos como iglesias sí están contemplados dentro de este plan del semáforo. Con imágenes de Juan Diego González, yo vuelvo contigo al set principal, Paula. Muchísimas gracias, Felipe. Definitivamente, pues creemos que va a tardar todavía algunos meses la reapertura de colegios privados y universidades. Esperemos, pues obviamente, las disposiciones del presidente. Continuamos con más información y es que el Comité de Cafés Diferenciados ha tenido un incremento en la demanda de café tostado. Esto debido a que en los países donde hay restricciones se incrementó el consumo doméstico. En mayo del año pasado se había vendido $374,000 en café tostado y este año para la misma fecha ya se habían vendido $659,000. Los países de destino son El Salvador, Belice, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos y Canadá. El comercio electrónico ha sido la estrategia que han utilizado, llevando el producto desde Guatemala puerta a puerta con el consumidor final. Además, utilizan la plataforma Connecting Best Markets, donde 65 socios exponen ahí su café como materia prima o tostado, y los compradores internacionales se conectan ahí para hacer negocios, pues no pueden viajar a Guatemala. Y 2 motoristas murieron este lunes en un accidente reportado en el kilómetro 9.5 de la carretera a El Salvador. Según información preliminar, se trata de 2 guardias de seguridad privada, quienes al parecer perdieron el control del vehículo. Al lugar llegaron agentes de la Policía Municipal de Tránsito y Provial para desfogar el congestionamiento que se mantenía hasta el mediodía. El vocero vial de la Municipalidad de Guatemala dio detalles de este y otros incidentes reportados en las últimas horas. Durante esta jornada le reporta las siguientes novedades. Un vehículo y una motocicleta han colisionado en la 12 Avenida 26 Calle de la Zona 5. Reportan 2 personas lesionadas y la interrupción al tránsito en el tramo hacia el sur de la capital. También estamos reportando, lamentablemente, 2 personas murieron en un percance vial en el kilómetro 9.1 de la ruta El Salvador. Por el momento, el Ministerio Público se encuentra ya accionando en este importante punto. También le reportamos que un vehículo de transporte pesado se encuentra con fallas mecánicas en el periférico sur, bajo el puente de Villalinda. Mucha precaución a los usuarios que se dirigen hacia la colonia Centroamérica. Estamos recibiendo información en la cuenta de Instagram, @MilcarMontejo, sobre la colisión de una motocicleta y un vehículo particular en el periférico frente a la colonia 4 de febrero. Atienden la emergencia los bomberos voluntarios. Y como lo vimos anteriormente, a partir de este lunes, el horario de los mercados en la capital será de 5 de la mañana a 5 de la tarde. Estas nuevas medidas empiezan a funcionar luego de la apertura gradual de actividades económicas que impulsa el gobierno de Guatemala. Se recomienda acudir a estos centros de manera individual, es decir, no estar acompañado y utilizar guantes, mascarilla y careta. En más de media docena de ciudades estadounidenses continúan las manifestaciones que se iniciaron tras la muerte de George Floyd. La violencia se ha hecho presente en varios de los encuentros. Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América, nos hace un resumen del tenso fin de semana que vivió gran parte de ese país. Ya son más de 50 días consecutivos de protestas en Portland, una de las 140 ciudades que en un momento u otro han hecho sentir su voz tras la muerte del afroestadounidense George Floyd el pasado 25 de mayo, cuando se encontraba bajo custodia de la policía. Múltiples encuentros han sido pacíficos, pero otros han dejado ver vandalismo, violencia. Tenemos una ley de 3 delitos en muchos estados del país. Las personas que cometen un delito más de 3 veces son procesadas muy duramente. Bueno, creo que si eres alguien que procesa a otra gente y cometes un delito, deberías enfrentarte a lo mismo. Orlando participó en una manifestación en Portland, una de las ciudades que este fin de semana se vio nublada por gases lacrimógenos. Mientras tanto, en Austin, Texas, Garrett Foster, que en imágenes posteriormente recolectadas se ve portando un rifle, perdió la vida tras recibir un disparo en hechos que aún no han sido esclarecidos, pero después de que se viera a un auto pasar entre una multitud. Días antes se refirió a la policía en una entrevista junto a su novia, quien se encuentra en silla de ruedas. Ellos están más que cansados de esto. Creo que están agotados de pagar horas extra. Actualmente las protestas se mantienen en más de media docena de ciudades en el país. Oakland es una de ellas y otro de los lugares en donde las manifestaciones comenzaron pacíficas, pero poco después se tornaron violentas. Allí unos sujetos entre la multitud prendieron fuego a una corte. Pasando por grafitis y vidrios rotos, las arengas
que buscan crear conciencia de que las vidas negras importan se diluyeron entre gritos de tensión en varios lugares. Ya son 2 meses de la muerte de Floyd y pese a que reformas policiales han tenido lugar, la gente aún descontenta con las medidas sigue saliendo a las calles de Estados Unidos. Laura Sepúlveda, Voz de América. ¿Y qué nos han enviado nuestros televidentes al sistema de Guate Reporta? Lo conocemos al regresar de la pausa. Es momento de conocer lo que ustedes nos han enviado al WhatsApp de Guate Reporta 4003-3859. Enerkins, la leche de soya que recomiendan los pediatras para nutrir a tus hijos y cuidar su salud. Encuéntrala en todos los supermercados del país. Presenta. Gabriel Morales del Cid, de 28 años, fue asesinado con machete en la aldea Los Pocitos, caserío Las Huertas, Santa Elena, Varillas, Villa Canales. El hecho ocurrió a eso de las 20 horas de ayer domingo en la carretera que conduce al Mirador de Amatitlán. Los bomberos voluntarios de Villa Canales fueron los que acudieron a la emergencia. Así nos los reportó nuestro televidente Mauricio López Godínez, oficial de la 78 Compañía de Bomberos Voluntarios. Boris Loy se reportó desde Jalapa. Nuestro televidente denuncia sobre la tala que ha afectado los bosques en la aldea El Terrero, El Naranjo, en Mataquescuintla, Jalapa. La denuncia da cuenta que el corte de árboles ha afectado más de 15 manzanas de bosque que se ubica cerca del río Las Piedras. Pedimos a las autoridades que investiguen este caso porque está afectando la flora y la fauna de esta región, nos reportó. Y un televidente nos reportó sobre el tráfico que se registró en horas de la mañana de este lunes en San Lucas, Zacatepeques. Según el reporte, uno de los 2 carriles del occidente hacia la capital está cerrado supuestamente por los trabajos de mantenimiento que se efectúan a la pasarela que se ubica en ese tramo. Esta situación ha generado contratiempo para muchos automovilistas quienes atienden las instrucciones de la Policía Municipal de Tránsito que coordina el tráfico en este lugar. Enerkins, la leche de soya que recomiendan los pediatras para nutrir a tus hijos y cuidar su salud. Encuéntrala en todos los supermercados del país. Presentó. Ahora nos vamos con noticias departamentales. En Quetzaltenango es uno de los departamentos más importantes del suroccidente en el comercio y servicios. Vamos a la ciudad altense para conocer cuál es el panorama, especialmente en el tema del transporte público y los centros comerciales en estas disposiciones de la reactivación económica. Raúl Juárez nos amplía la información. Adelante, Raúl, nos enlazamos contigo. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes en el estudio. Quiero informarles que me encuentro desde el centro histórico, es precisamente en el Parque Central de Quetzaltenango. Hoy pues una de las ciudades más importantes del suroccidente, luego de las disposiciones que presentara el gobierno central la noche de ayer, pues ha amanecido con mayor movimiento. Esto sin duda se ha visto reflejado en las calles donde se ha visto mayor movilidad de vehículos. En cuanto a la movilidad, quiero contarles que aún no se ha habilitado el transporte, a pesar de que en Quetzaltenango está en zona roja y se podría autorizar el transporte público. Las autoridades aún no han dado el banderazo de salida. Aún se están gestionando algunas reuniones por las cuales se va a determinar durante esta semana. Según han dicho las autoridades, que a partir del miércoles será la revisión. El viernes ya podrían unas rutas estar circulando, hablando del transporte urbano, y el lunes pues ya estaría todo normal, digámoslo de esta forma, en el transporte urbano. Una revisión que se iniciará el día miércoles con los transportes de buses grandes, que serían los primeros en comenzar. Podrían comenzar los que ya estén con el visto bueno de la revisión desde el día jueves o viernes, las primeras rutas, y el lunes considero que ya podría estar la mayoría de los buses grandes en funcionamiento. Aquí el municipio de Quetzaltenango estamos en rojo y eso es lo que tenemos que respetar. Entonces es el 50%. El 50% que tienen que transportar las unidades, que se le estará dando la habilitación, ¿verdad? Previo a reuniones y cómo es que realmente se estaría trabajando ya esta situación para que ellos puedan prestar el servicio. Yo creo que es necesario desarrollar la actividad económica, pero también actuar con mucha cautela, con mucha conciencia, porque esto podría elevar el contagio del famoso virus. Sí, ¿ustedes creen entonces que no era el momento
Creería que tenía que ser un poquito más escalonada la liberación de las restricciones. Nos trasladamos a información departamental. Los primeros en abrir el transporte urbano y extraurbano en Quiché fueron los del municipio de Chichicastenango. Los microbuses viajan de la cabecera municipal a los encuentros Sololá y a sus comunidades. Decenas de personas abordaban los microbuses esta mañana. Héctor Cordero, corresponsal en ese departamento, indica que el transporte empieza a abrir lentamente con un incremento al pasaje. Cuéntanos más sobre esta problemática, Héctor. Nos enlazamos contigo en este momento. Paula, buenas tardes, te saludo desde Chichicastenango, Quiché. Pues ni lerdos ni perezosos, los transportistas de este municipio abrieron el transporte el día de hoy. Según nos indicaron, están cumpliendo con las determinaciones que indicó el presidente de la República. Están llevando el 50% del pasaje que pudieran llevar dentro de los buses, pero también se aumentó en un 50% el valor del pasaje. El pasaje normal era de 3 quetzales a 5, lo incrementamos de 6 quetzales a 10, depende dónde va, a dónde va el pasajero. El lugar donde nosotros estamos como transportistas de Chichicastenango, los encuentros, lo que nosotros utilizamos es el termómetro, el gel y la desinfección con el líquido necesario para desinfectar todo el área donde trabajamos. En la mayoría de municipios de Quiché, el transporte urbano y extraurbano se está abriendo lentamente. Chichicastenango está ubicado en el color naranja del semáforo de salud, pero por el movimiento que se ve después de que se abriera el transporte, es como que estuviera en color verde. Esta es la información que tenemos desde el departamento del Quiché. Informó para Noticiero Guatevisión, Héctor Cordero. Muchísimas gracias, Héctor, por esta información que nos trasladabas desde Huehuetenango. Nosotros continuamos con más, y es que sigue sin transporte urbano Huehuetenango y extraurbano también, pese a los cambios anunciados por el presidente. Transportistas aún no saben cuándo retornarán y bajo qué medidas. Restaurantes, hoteles y centros comerciales abrieron sus puertas de forma parcial. Persisten aglomeraciones y la población no guarda su distanciamiento. En los municipios, la normalidad se vive desde hace semanas sin importar los casos de COVID-19 registrados por salud. El periodista Mike Castillo nos tiene más detalles de la nueva normalidad en ese departamento. Buenas tardes, Mike, amplíanos esta información. Muy buenas tardes, y es que en Huehuetenango la normalidad no ha sido tan distinta como en días anteriores. Hoy durante un recorrido hemos podido constatar que continúan las aglomeraciones, largas filas se forman principalmente en la municipalidad, justo aquí donde nos encontramos, en el corredor de la municipalidad, en donde las personas se aglomeran para poder realizar pagos de distintos servicios. En centros comerciales algunos iniciaron parcialmente sus actividades, otros sí abrieron la totalidad de locales. Mientras tanto, en el tema del transporte urbano, aún es un tema que se discute, según lo confirmado por el mismo alcalde. La nueva normalidad, de la que hablan, a Huehuetenango le cae en el peor momento posible para poder afinar estos protocolos y que puedan tener el visto bueno del Ministerio de Salud, que es indispensable para que el transporte pueda reanudarse. Yo esperaría que podamos realizar un retorno escalonado a la plenitud del servicio, en primer lugar, y en segundo lugar, que se tengan protocolos bien establecidos para minimizar los riesgos, que el transporte público, como bien sabemos, puede ser un detonante. Las autoridades han indicado que en las carreteras, en cuanto al transporte extraurbano, es responsabilidad de los transportistas. En comunicación con ellos nos han indicado que no hay aún condiciones para que ellos puedan sacar las unidades, por lo que mantendrán suspendido este servicio. La población siempre busca cómo llegar y utilizan pick-up, incluso sin las medidas sanitarias. Lo único cierto que se tiene hasta el momento es que en Huehuetenango continúan en ascenso los casos de coronavirus que no coinciden con el tablero del Ministerio de Salud Pública, es decir, los datos del área que se han presentado a nivel local. Es la información que tengo a esta hora. Con esto yo regreso con ustedes al estudio. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias, Mike, por esta información. Por supuesto que vamos a estar pendientes de cómo se desarrolla esta noticia en los próximos días. Y diversas carencias fueron localizadas en el puesto fronterizo de Corinto, límite entre Guatemala y Honduras. Además, se identificaron más de 25 pasos ciegos utilizados por migrantes para ingresar al país.
El puesto fronterizo Corinto es uno de los más importantes del país, por donde a diario existe un flujo importante de mercadería. Sin embargo, las condiciones en el área de migración son evidentes. Nos hemos sorprendido del grado de abandono en que se encuentra la delegación migratoria acá. El recurso humano es insuficiente, totalmente insuficiente. Y por otro lado, el equipo y la tecnología, equipos de hace 15, 20 años que no funcionan. Tenemos que resolver este problema de los compañeros acá. En la zona limítrofe entre ambas naciones en Izabal existen varios pasos ciegos, utilizados en su mayoría por migrantes. Autoridades buscan establecer un puesto de control en antiguas instalaciones de migración. No hay menos de 25 pasos ciegos, solo en el área de Corinto. Si no es por un lado, es por otro, pero potreros y fincas se prestan para este tipo de caminatas irregulares. En este caso estamos muy preocupados con la migración irregular por pasos ciegos. Es un tema muy complicado. Por su parte, las autoridades locales indican que reforzarán los controles en las comunidades colindantes con poblados hondureños. Seguir manteniendo el control a través de las fuerzas de seguridad, como ustedes ya lo han podido observar en toda la ruta, para que el ejército, PNC y cualquier otra entidad que se nos sume al trabajo de este flujo que se ha tenido de forma irregular se pueda controlar. Reportó Don Stewart, Noticiero Guatevisión. Y personas que ocupan espacios para ofrecer servicios o vender alimentos en el Parque Central de Retalhuleu continúan ofreciendo sus productos a pesar de las disposiciones que ha tomado la municipalidad para prevenir contagios masivos de COVID-19. Con la esperanza que lleguen personas a comprar alimentos o a lustrarse los zapatos, los comerciantes y limpiabotas permanecen a la orilla del Parque Central de la zona 1 de la ciudad retalteca, a pesar de la prohibición de uso público de las instalaciones. Que más pidiéndole a Dios, pues, que con esta enfermedad que estamos, pues, que pedirle a Dios a todo, que lo que la gente, pues, ya no busca donde estoy, pues ha caído mucho el negocio, porque como digo a ustedes, pues, que de eso vive uno, de su negocio, que la verdad, pues, de eso tengo que, la renta que pagar, cuartos, y lo que es la luz eléctrica, de aquí tiene que salir un poquito por lo poquito que uno gana, pues, que... Según los comerciantes, desde que se inhabilitó el Parque Central, el flujo de trabajo ha disminuido y están preocupados porque es la única fuente de ingresos que tienen para subsistir. Sin embargo, permanecen en lugares visibles para que sus clientes lleguen por el servicio. Que ya no estamos haciendo nada, ya no viene gente, porque en primer lugar dijeron que ya no viniera la gente por ese coronavirus que está. Y nosotros nos afecta mucho porque ya no estamos haciendo nada. Porque no van a ver la terminal mejor. Ahí se les más gente en la terminal y se junta mucho la gente. Las autoridades municipales informaron que se hace todo lo posible para evitar contagios masivos en Retalhuleu y solicitan a la población que tengan paciencia y continúen con las recomendaciones. Reportó para Noticiero Guatevisión, Rolando Miranda. Y de información departamental pasamos a noticias internacionales. Pese a la cuarentena impuesta por la administración en disputa de Venezuela para prevenir los contagios del coronavirus, la violencia criminal no se ha detenido en el país, impactando severamente, según especialistas, el desarrollo de niños y adolescentes. Álvaro Algará, de La Voz de América, tiene los detalles desde Caracas. Venezuela es un país en crisis, dicen especialistas, donde actualmente hay un clima de violencia y de pobreza cotidiana en todos los ámbitos y niveles de la sociedad. Para la psicóloga Sigonay Pérez, la situación agudizada por la pandemia está arrojando consecuencias graves, especialmente para los niños. Estamos en estos momentos en una coyuntura, en una situación que es caldo de cultivo para propiciar y estimular modelos y patrones desadaptativos de imitación, como puede ser la delincuencia y conductas antisociales tanto en niños como en adolescentes. Por otra parte, Abel Sarabia, psicoanalista y defensor de derechos humanos, recalcó que la violencia actual en contra de los niños y adolescentes por parte de grupos delincuenciales ha crecido exponencialmente no solo por el flagelo de la inseguridad, sino por el impacto cultural de pensar que el delito es la única salida que tienen para superar la pobreza.
Hoy tenemos una grave preocupación porque no hay programas suficientes destinados a proteger a los niños y adolescentes y evitar que frente a situaciones de vulnerabilidad, como puede ser la migración de sus padres u otros contextos, los niños y adolescentes se vean seducidos a formar parte del delito como una estrategia de supervivencia. Hoy la protección de los niños es una tarea que nos convoca a todos. Desde la administración en disputa, Nicolás Maduro ha ratificado su lucha en contra de la violencia a la que son sometidos los jóvenes, al tiempo que anunció la puesta en marcha de talleres de sensibilización y orientación con la finalidad de disminuir los índices delictivos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Varias entidades sindicales brasileñas presentaron ante el Tribunal Penal Internacional una queja a La Haya contra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por crímenes de lesa humanidad y genocidio en la crisis sanitaria producida por la pandemia del coronavirus. En la queja se describe cómo Bolsonaro se negó a tomar las medidas necesarias para proteger a la población e incumplió con las medidas garantizadas por la Constitución Federal. Además, añaden que a pesar de dar positivo por coronavirus, el mandatario promueve reuniones entre sus seguidores a quienes se acerca sin mascarilla y anuncia tratamientos médicos altamente cuestionables de medicamentos. El consejero del presidente estadounidense Donald Trump para la Seguridad Nacional, Robert O'Brien, dio positivo en la prueba de COVID-19, dijo el lunes la Casa Blanca. O'Brien, quien ocupa una posición crucial en la presidencia estadounidense, tiene síntomas leves, según un comunicado. Se ha aislado y trabaja desde un lugar seguro fuera de la Casa Blanca. Según información del Consejo de Seguridad Nacional, continuarán funcionando normalmente, ya que no existe riesgo de exposición. La provincia Entre Ríos registra desde hace unos días incendios en los humedales e islas, provocando grandes cantidades de humo, afectando varias localidades de la región argentina. En algunas grabaciones se puede percibir aún mejor la dimensión de los incendios y su impacto. Hay poca información certera sobre el origen de los incendios, pero son muchos los cibernautas que apuntan contra la agricultura. En otras palabras, se cree que los focos se generan para despejar la zona silvestre y expandir el monocultivo principalmente de soja o la actividad ganadera. Fue un gusto haber tenido su sintonía durante esta hora de información. Recuerde que a las 6 y 9 de la noche continúan las noticias con Rocío Lazo, María Luisa Gómez y Alberto Toro Vielma. Nos despedimos con estas imágenes del músico suizo Alain Rocher, que ofreció un concierto atípico para los residentes de la ciudad francesa de Nantes. Junto a su instrumento, el pianista interpretó distintas obras colgado de una grúa a 40 metros de altura. Más de un centenar de espectadores escucharon el concierto con auriculares desde abajo. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.